Aquí vamos, gente. Esta noche nos adentraremos en el sombrío, peligroso y poco glamuroso mundo de los asesinos medievales. Esas figuras sombrías que se deslizaban por los salones de los castillos y los callejones oscuros para cambiar la historia con una hoja y un susurro. Hollywood los hace parecer geniales, pero la verdad es que ser un asesino medieval era realmente terrible. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde te conectas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y embarquémonos juntos en el viaje de esta noche. Seamos claros. Nadie en la época medieval se levantaba y decía, ¿sabes qué? Me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una trayectoria profesional común. Era más bien la última parada en el tren de la vida que salió horriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran misteriosos solitarios entrenados en templos en la cima de las montañas. Eran campesinos desesperados, soldados en desgracia, exladrones con buena puntería o personas tan alejadas del radar de la sociedad que podían matar a un hombre y aún así no ser notados en el censo. Si eras acomodado, no te convertías en asesino, contratabas uno. Si tenías un título, tierras o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la gestión. Pero si acababas de escapar de la prisión de datos, tenías reputación de resolver problemas y podías colarte en una taberna sin que te vieran. ¡Felicidades! Alguien, en algún lugar, estaba a punto de deslizar una bolsa de monedas por la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era uno divertido. No te pedían que eliminases a Bob, el tranquilo cultivador de nabos. Por lo general, era un varón corrupto, un obispo con demasiado oro o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. El pago era tentador, el trabajo horroroso, pero cuando alguien lo consideraba, ya no tenía nada que perder, ni familia, ni futuro y, definitivamente, ningún plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales, ni pensión, ni gloria, ni tardes libres. No podías colgar un letrero que dijera eliminaciones discretas con cita previa. Solo tenías que permanecer en silencio, moverte rápido y nunca, jamás, decirle a nadie a qué te dedicabas. Especialmente no a gritos sobre una cerveza en la posada. Oh, sí, soy un vendedor ambulante de alfombras. Las manchas se mueren. Así que sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval. Llegaban allí porque el mundo los había masticado y escupido, con una capucha y una daga oxidada en la mano. No eras el héroe. Ni siquiera eras el villano. Eras la nota al pie de página que ponía nervioso a todo el mundo y probablemente no vivías para disfrutar del dinero. Vamos a derribar el primer mito de golpe. Los asesinos medievales no se entrenaban a la luz de las velas en algún monasterio escondido con mentores sabios e inspiradora música de flauta de fondo. No había montaje, ni maestro, ni charla motivacional. Si aprendías algo, era por no morir las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos no eran profesionales entrenados. Eran aficionados desesperados con un buen sentido de la orientación y la capacidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial. Eso significaba que sabías cómo sujetar un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones intactos. Eso requiere habilidad o suerte. Por lo general, solo suerte. No había manuales, ni reuniones de orientación del gremio, ni instrucciones de seguridad. No te enseñaban a detectar un doble o dónde guardaban los nobles sus salidas del dormitorio. Lo averiguabas mientras colgabas del alféizar de una ventana, preguntándote si te habías colado de nuevo en los aposentos de los sirvientes. ¿Veneno? Eso era prueba y error con un fuerte énfasis en el error. A veces funcionaba. A veces, tu objetivo simplemente se mareaba un poco y sospechaba más de su sopa. A veces, bebías la taza equivocada. No había una línea directa de control de envenenamiento medieval. Solo esperanza, conjeturas Herbels y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a suerte de lotería, podrías haber adquirido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Tal vez un asesino mayor te mostraba cómo caminar sin chirriar sobre los adoquines.
pero la tutoría no era estándar. Era rara y de corta duración porque los asesinos no se retiran, desaparecen. Entrenamiento con armas, olvídalo. No llevabas una espada ancha. Tenías una daga que robaste a un guardia, tal vez un garrote si te sentías elegante, y cualquier otra cosa que cupiera debajo de tu capa sin tintinear. Así que no eras un maestro sombrío de las artes marciales. Eras un tipo con manos callosas, pasos silenciosos y una relación profundamente insalubre con los callejones. El éxito no provenía del entrenamiento. Provenía de la supervivencia. Aprendías a matar haciéndolo rápidamente, torpemente, y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera dibujar tu rostro y clavarlo en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación era brutal, práctica y no ofrecía ceremonias de graduación. Solo moretones, manchas de sangre y la creciente conciencia de que estabas muy solo. Hablemos de por qué te convertiste en asesino en primer lugar. Monedas. Frías, pesadas, tintineantes, deliciosamente gastables. La promesa de ellas es lo que te metió en esto. Pero la realidad es que te pagaban con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo. Quiere un servicio único, sin papeleo idealmente, sin testigos, incluyéndote a ti. Te ofrecen una bolsa de plata, la mitad ahora, la mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso sí se sienten generosos. Pero aquí está la cosa. Cuando el trabajo esté hecho es un código para después de que verifiquemos que no lo arruinaste, ni nos hiciste quedar mal, ni dejaste un rastro que nos conduzca, ni sobreviviste lo suficiente como para contárselo a nadie. Así que haces el trabajo. Te deslizas entre las sombras, arriesgas tu vida, tal vez matas a un varón mientras duerme. No es bonito, no es poético. ¿Y cuando regresas? Ah, sí, sobre ese pago, el cliente huyó, lo sentimos mucho. O, peor aún, intentan matarte. Un cuchillo en el intestino es más barato que una bonificación. E incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. No para el riesgo, no para la sangre, no para los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y arrepentimiento moral. Recibes un puñado de monedas, un asentimiento cortante y un recordatorio, nunca estuviste aquí. Además, dato curioso, algunos contratos eran falsos, trampas políticas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. ¡Felicidades! Acabas de entrar en una operación encubierta con tu nombre ya grabado en la horca. E incluso cuando el trato era real, no podías exactamente ir a la corte y presentar una queja. Su señoría, me gustaría demandar a Lord Edmund por incumplimiento de contrato de asesino. El único tribunal que vería sería aquel en el que tú eras la prueba. Así que aprendiste a tomar lo que pudieras, a exigir el pago por adelantado y a no confiar en absolutamente nadie, ni siquiera en el pequeño y grasiento escriba que juró que este trabajo cambiaría tu vida. Y lo hizo, principalmente acortándola. Ser un asesino significaba vivir de promesas rotas y desaparecer antes de que te rompieran a ti. Así que has aceptado el trabajo. Te han mentido sobre el pago. Probablemente vas a morir. Ahora, hablemos del equipo. Olvídate de las novelas de fantasía y los videojuegos furtivos. No había hojas retráctiles en la muñeca, bombas de humo, dagas encantadas ni ballestas que se doblaran perfectamente en tu bota. Tu equipo consistía en lo que pudieras robar, afilar o ocultar debajo de una capa hecha jirones sin hacer ruido. Si tenías suerte, y me refiero a encontré una moneda de oro en el zapato de un muerto, suerte, tenías una buena daga. No ornamentada, no curvada como el diente de un dragón. Solo afilada, con suerte sin óxido e idealmente una que no oliera al último tipo al que apuñalaste con ella. ¿Veneno? Existía, claro, pero no era tan glamuroso como un lento goteo en una copa de vino. La mayoría de los venenos medievales eran impredecibles, hechos de plantas, minerales o tripas de sapo. Algunos funcionaban al instante. Algunos tardaban horas. Algunos hacían que tu víctima vomitara durante 2 días y luego se recuperara, más enojada y ahora muy sospechosa del estofado. ¿Cuerdas? Ocasionalmente útiles. Podías estrangular, trepar o atar algo con una, pero más te valía saber cómo usarla rápido porque nada mata el ambiente como tratar de luchar con alguien mientras murmuras. Espera, ¿qué nudo va debajo de nuevo? Arcos. Efectivos, sí, si tenías uno,
Sabías cómo dispararlo y no intentabas pasarlo de contrabando a través de un palacio disfrazado de florista. La mayoría de los asesinatos eran de cerca y personales. No había tiempo para la puntería elegante, solo rápido, silencioso y, con suerte, no lo suficientemente desordenado como para resbalar. Y no tenías copias de seguridad. Si tu hoja se doblaba, rompía o caía a un pozo, era hora de improvisar. Una teja de pizarra, tal vez. Un clavo oxidado. Vale la pena intentarlo. Hebilla de zapato con intención. Tiempos desesperados. Llevabas tus herramientas ocultas en los dobladillos, las botas o dentro de un pan hueco si era necesario. Y las mantenías cerca, no por seguridad, sino porque en este oficio, tu arma era tu mejor amiga, tu jefe y tu único plan de jubilación. No había mejoras, ni retoques en el equipo entre misiones. No pulías tu equipo. Rezabas para que no te traicionara en medio de un ataque, porque al final, no era el arma la que mataba. Eras tú solo, mal equipado y esperado para realizar milagros con una cuchara y una oración. Los asesinos no eran contratados para eliminar borrachos al azar en callejones traseros. Nadie te pagaba para apuñalar a Jaff, el somnoliento fabricante de velas. Tus objetivos eran importantes, nobles, obispos, oficiales militares, a veces incluso realeza. Y esas personas eran muy difíciles de matar. Primero, estaban los guardias. No uno o dos, docenas. Armados, blindados y bien alimentados. Algunos custodiaban el frente, otros la parte trasera. Algunos simplemente se quedaban allí con aspecto intimidante, desafiándote a parpadear mal. Pasabas días memorizando patrones de patrulla, crujidos de puertas y exactamente cuántos escalones necesitaba el guardia con asma antes de necesitar un respiro. En segundo lugar, estaban las paredes. Los castillos no tenían porches delanteros. Tenían puertas, agujeros para asesinar y fosos llenos de cosas que muerden. Si no caías al agua, aún tenías que preocuparte por las saeteras y el aceite hirviendo. Sí, aceite hirviendo. La descripción de tu trabajo incluía puede que te flambeen por asomarte. En tercer lugar, estaban los sirvientes y el personal, los cocineros, escribas y mozos de cuadra. Una mirada equivocada tuya y estarían susurrando al capitán de la guardia más rápido de lo que podrías decir. Solo soy el herbolario. Los asesinos no solo luchaban contra espadas, luchaban contra chismes. Y los chismes medievales viajan a la velocidad de la luz y eso significa que alguien puede conservar su cabeza. Y, finalmente, tu objetivo real, paranoico. Con razón. Estas personas estaban rodeadas de puñaladas por la espalda, familiares con reclamos sobre sus títulos y 3 docenas de personas que fingían que les agradaban. No comían sin un probador. No dormían sin 3 cerraduras en la puerta. Algunos incluso dormían en cama señuelo o rotaban habitaciones como una versión mortal de las sillas musicales. Y no te emociones si escuchas que asistirán a un festín. Sí, estarán borrachos, pero tú también. Y aún tendrás que superar a los guardias reales, 3 perros, un bufón muy alerta y 50 testigos con jarras. Incluso acercarse a tu objetivo podría llevar semanas, hacerse pasar por sirviente, sobornar a una camarera, esconderse en barriles. Y cuando finalmente llegaba el momento, tenías una oportunidad, un momento preciso, perfecto, sin chirridos, sin sangre, un fantasma que desaparece en la noche. O te convertirías en el próximo elemento disuasorio público colgado de la puerta del castillo con un cartel que decía, buen intento. Seamos honestos. Cuando te imaginas a un asesino medieval, probablemente imagines elegantes túnicas negras, brazales de cuero, tal vez una capucha misteriosa ondeando a la luz de la luna. En realidad, parecías un cabrero enfermo con algo que ocultar. Los disfraces en la Edad Media no eran exactamente a alta costura. No tenías capas hechas a medida ni armaduras retráctiles. Tenías lo que podías encontrar, harapos de campesino, la túnica de un monje 2 tallas más grande o los restos de un uniforme de guardia que definitivamente aún olía a su dueño anterior. El objetivo era mezclarse, pero mezclarse significaba parecerse a todos los demás que no se habían bañado en 2 semanas, cojeaban por viejas heridas y tenían un tic nervioso por la desnutrición. No parecías sospechoso por tu capa, parecías sospechoso porque seguías ajustando tu cinturón para ocultar una daga envuelta en tela de quesos. Y olvídate de las máscaras. No había opciones de Guy Fawkes.
La mayoría de los cubrimientos faciales solo te hacían parecer un leproso, lo cual era genial para evitar conversaciones, pero terrible para entrar en fiestas. Si alguien preguntaba quién eras, tenías que pensar rápido. Soy el hermano Tobías. Me encargo de la oración silenciosa y el mantenimiento del tejado. Incluso asumiendo que superabas a los guardias, los hogares nobles no estaban llenos de idiotas. Los sirvientes notaban rostros desconocidos, especialmente aquellos que torpemente vaciaban vasinillas y no podían nombrar al gato del cocinero. Siempre estabas aún nunca te había visto antes de ser golpeado con un candelabro. Y si tu disfraz funcionaba, felicidades. Ahora tenías que permanecer en el personaje durante horas mientras fingías no notar a todas las personas muy apuñalables que pasaban por allí. Además, las pelucas no existían. Si necesitabas parecer mayor o más joven, estabas atascado untando tierra en tu cara, entrecerrando los ojos y esperando que nadie se acercara lo suficiente como para notar que tu barba estaba pegada con miel. La verdad era que tu disfraz no te protegía. Te daba tal vez 5 minutos de confusión. Después de eso, tenías que desaparecer, ser invisible o muy, muy convincente. Y si alguien se daba cuenta, bueno, digamos que nadie quiere ser el asesino atrapado en la lavandería del obispo vestido con un hábito de monja y sosteniendo una espada, especialmente no en un día de fiesta. En la época medieval, si eras un asesino, no tenías un equipo. No tenías un compañero con una ballesta, un alquimista inteligente en una guarida secreta o un manejador que te diera pergaminos codificados y aliento cálido. Te tenías a ti, una daga oxidada y problemas de confianza paralizantes. No había gremios, al menos no aquellos con los que realmente podías contar. Y si había rumores de una hermandad de asesinos, era sobre todo charla de taberna alimentada por la cerveza y el aburrimiento. Era más probable que te encontraras con un fantasma que con otro asesino profesional que quisiera hacer contactos. ¿Por qué el aislamiento? Porque en tu negocio, cuanta menos gente supiera que existías, más tiempo vivías. Cada contacto era un riesgo, cada lengua suelta una potencial soga. Incluso tu cliente podría no saber tu nombre real, y si lo sabía, ya estabas planeando tu salida. ¿Compañerismo? Ridículo. Los amigos hacían preguntas. Los amantes notaban moretones, manchas de sangre y por qué siempre dormías con una hoja debajo de la almohada. No podías asentarte. No podías permitírtelo. Un error, una persona que te reconociera en un mercado y toda tu vida se convertía en una carrera hacia la alcantarilla más cercana. Incluso los compañeros criminales mantenían la distancia. Los ladrones y contrabandistas eran sociables. Tú eras ese tipo que hace desaparecer a la gente. Te temían o, peor aún, te veían como una responsabilidad andante. Nadie quería compartir estofado con alguien cuya ocupación pudiera atraer a una turba con antorchas. Y no esperes simpatía. No podías contarle a nadie lo difícil que era dormir después de estrangular silenciosamente a un obispo corrupto. Si hablabas de tu trabajo, la gente asumía que estabas mintiendo o que eras peligroso, y no se equivocaban. Así que guardabas tus secretos, tus cicatrices y tus armas para ti. En las posadas, te sentabas en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared, con los ojos siempre escaneando la puerta. Nunca bebías demasiado. Nunca te quedabas más de una noche. No decías tu nombre a menos que alguien te pagara primero. E incluso entonces, probablemente no era el verdadero. Ser un asesino medieval significaba perfeccionar el arte de desaparecer. No solo en una multitud, sino de cada vida que nunca llegaste a tener. Digamos que aceptaste el trabajo. Planeaste tu ruta. Sobornaste al portero correcto. Te disfrazaste de un desollinador muy convincente. Y entonces te congelaste. Tal vez el objetivo se dio la vuelta inesperadamente. Tal vez estaban con su hijo. Tal vez te dieron los temblores en el peor momento posible y tu mano del cuchillo tembló como una ardilla aterrorizada. ¿Adivina qué? Ahora estás muerto. Porque el fracaso para un asesino medieval no era una palmada en la muñeca o una mala evaluación de desempeño. Era una muerte pública, dolorosa y tremendamente teatral, que a menudo involucraba cuerdas, fuego, ruedas o afilados dispositivos de hierro con nombres como el deleite del rompehuesos. Fallar en la matanza significaba hacer volar toda la operación. Tu objetivo vivía e inmediatamente le decía a todo el mundo que alguien intentó asesinarlo. De repente, no eras una sombra.
Eras un hombre buscado con una descripción detallada y probablemente un boceto burdo pegado en cada pared de taberna en un radio de 30 millas. Y esos guardias que una vez pasaste sigilosamente, ahora están motivados. A veces ni siquiera era tu objetivo lo que te preocupaba. Era tu cliente. Si fallabas, ya no eras un activo. Eras una responsabilidad. Alguien que podía ser torturado, interrogado o peor. Hablar. Las mismas personas que te pagaron serían las primeras en poner un segundo contrato sobre ti. Y no había segundas oportunidades. No. Lo siento, la hoja se resbaló. Lo intentaré de nuevo mañana. Tenías una oportunidad, un momento en el tiempo. Y si lo arruinabas, lo mejor que podías esperar era morir rápidamente antes de que alguien descubriera quién te contrató. El fracaso también significaba vergüenza. El tipo de silencio y humillante. No solo fallaste en matar, fallaste en ser invisible, en ser perfecto. Y para los asesinos, la perfección era la supervivencia. Cualquier cosa menos podría pintar un objetivo en tu espalda y comenzar a practicar tu discurso final. No importaba cuántos trabajos habías hecho antes. A nadie le importaba que hubieras tenido éxito 12 veces, porque en esta profesión, solo eres tan bueno como tu última matanza, y si tu última matanza no sucedió, mejor empieza a correr. Así que lo hiciste. El plan funcionó. La daga golpeó con precisión. Sin gritos, sin guardias, solo una caída limpia al suelo y una persona muy importante que ahora no lo era. ¡Felicidades! Ahora corre por tu vida, porque ser un asesino exitoso en la época medieval no significaba tomar vino en una azotea mientras la ciudad ardía detrás de ti. Significaba huir por callejones traseros con la sangre de alguien en tus botas y un perro que ya olía tu rastro. No había vuelta de la victoria, ni bebida posterior al trabajo con colegas, ni informe informal con tu cliente. Ni siquiera tenías un momento para admirar tu trabajo. En el momento en que tu hoja golpeó, tu nuevo trabajo se convirtió en escapar de todos los que ahora quieren asesinarte de formas cada vez más creativas. Guardias que vienen, puertas cerradas, caballos atados al otro lado de la ciudad. Probablemente sangrando. Tenías que planear tu salida antes de la matanza. Rutas, disfraces, refugios seguros de respaldo. Tal vez un barquero que te debía un favor o al menos no hacía preguntas porque la ciudad se pondría en cierre en cuestión de minutos. Nadie quería un escándalo, y el cierre significaba puertas cerradas, puntos de control armados y una docena de hombres enojados con espadas que acababan de recibir tu boceto burdo y la frase posiblemente armado y extremadamente apuñalador. Y hablemos del cliente. Asumiendo que realmente planeaban pagarte, no iban a reunirse contigo en una taberna acogedora con una sonrisa y una tarjeta de agradecimiento. Probablemente también desaparecerían, porque un asesino que acaba de completar un trabajo es la persona más peligrosa viva. Sabías demasiado, habías demostrado que podías entrar en lugares donde otros no podían. Así que, incluso cuando tenías éxito, te alejabas con monedas en una mano y un objetivo gigante en tu espalda. ¿Y qué ganabas? Una semana de dormir en pajares, sobornar a capitanes de ferry, afeitarte la barba en la oscuridad y fingir que tu nombre era hermano Lucian mientras intentabas mezclarte con monjes que se dirigían hacia el este. Porque el éxito no significaba la supervivencia, significaba comenzar todo el juego de nuevo en una nueva ciudad bajo un nuevo nombre con aún más gente buscándote esta vez. Así que sí, hiciste la matanza. Ahora corre como el infierno. Si ser un asesino medieval no fuera ya lo suficientemente miserable, pobre, perseguido y durmiendo en lugares que olían a cabra, también tenías que lidiar con la paranoia maravillosamente creativa de la gente que te rodeaba. Porque en la Edad Media, los asesinos no solo eran temidos, sino que eran considerados malditos. Para el campesino promedio, no eras solo un asesino con una capucha. Eras una criatura impía que susurraba a los demonios y untaba tripas de rana en tu hoja bajo la luna llena. ¿De qué otra manera podrías colarte entre los guardias y desaparecer en la oscuridad? La lógica no era exactamente popular en aquel entonces, pero la superstición, eso estaba en todas partes. Algunos creían que los asesinos podían cambiar de forma. Otros afirmaban que eras invisible a menos que te bañaran en agua bendita. Una historia popular sugería que los asesinos hacían pactos con espíritus del bosque y podían respirar la muerte a través de las paredes. Imagínate caminar por un pueblo y escuchar a una mujer murmurar, no hagas contacto visual, podría maldecir al bebé. Incluso tus herramientas eran sospechosas. Llevar una daga.
Claramente, fue forjada en una forja maldita. Usar veneno. Eso no era química, eso era brujería, y probablemente lo revolvías con un dedo del pie cercenado bajo una luna de sangre. Pensarías que este miedo podría ayudarte. Después de todo, la gente te evitaba, ¿verdad? Pero la realidad era peor. Las turbas supersticiosas no dudan, no hacen preguntas, arrojan piedras, prenden fuegos y gritan cosas como, quémalo antes de que invoque un rayo. Tu reputación hacía que la gente reaccionara de forma exagerada. En el segundo en que alguien moría inesperadamente, enfermedad, accidente, atragantamiento con un hueso de pollo, alguien susurraría, tal vez fue un hombre sombra, tal vez fue él. Podría ser casado solo por existir en el mismo pueblo que una muerte sospechosa. Eso significaba que tenías que seguir moviéndote, siempre. Quédate demasiado tiempo y de repente un sacerdote está tocando una campana mientras 5 granjeros enojados sostienen orcas como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Y que el cielo te ayude si te atrapan con algo remotamente extraño, hierbas secas, monedas extrañas o incluso un acento extranjero. Eso es todo lo que se necesita para que alguien grite hechicero y encienda una antorcha. En un mundo que creía que los monstruos llevaban rostros humanos, ser demasiado silencioso, demasiado inteligente o demasiado rápido te convertía en una amenaza, y en la lógica medieval, las amenazas tenían que morir rápidamente y preferiblemente en el fuego. El veneno. El arma de la elegancia del asesino. Una muerte silenciosa, sin desorden, sin gritos, sin acero sobre hueso, solo un sorbo, un tambaleo, un suspiro y listo. Esa es la teoría. En la práctica, envenenar a alguien en la Edad Media era como tratar de ganar una pelea de bar con té de hierbas y una mala actitud. En primer lugar, los venenos no eran fiables. No tenías acceso a cianuro purificado o a una pequeña pastilla etiquetada como condena de acción rápida. Tenías plantas, champiñones, minerales, tal vez el sapo ocasional. Tenías que reunir, moler y rezar. E incluso entonces, podrías simplemente darle al objetivo un dolor de estómago y un renovado compromiso con su equipo de guardia antiasesinos. No había medición científica. No dosificabas con precisión, lo hacías a ojo. Una pizca demasiado poca y el noble simplemente vomita y cancela la cena. Una pizca demasiado y mueres por exposición antes de que se sirva el primer plato. Además, las cocinas medievales eran caóticas. No podías simplemente entrar y sazonar la sopa con belladona. Tenías que sobornar o suplantar a un cocinero, colarte mientras nadie miraba o... Lo peor de todo era intentar envenenar una comida que pasaría por 3 catadores y un perro. Sí, un perro. Y si tu víctima era un noble, no se limitaba a comer. Lo trataban como una operación militar. Las comidas eran probadas, bendecidas y olfateadas por todos, desde el mayordomo hasta el bufón. Para cuando la comida llegaba a su plato, había pasado por más seguridad que una boda real. Incluso asumiendo que lo hicieras, que te colaras y lograras introducir el veneno, que no fuera detectado y que el objetivo realmente lo ingiriera, la siguiente parte era tremendamente impredecible. Algunos venenos tardaban horas, otros días. En un minuto, tu objetivo se está riendo de un chiste. Al siguiente, se está agarrando el estómago y exigiendo ver a su astrólogo. Y si sobrevivía, ¿adivina a quién culparía? No al cocinero. No al catador. A ti, el hombre callado con conocimientos de hierbas y ojos inquietos. Así que el envenenamiento no era eficiente. Era arriesgado, lento y estaba lleno de variables, ninguna de ellas a tu favor. Y si te atrapaban, no obtenías una muerte rápida. Te interrogaban con herramientas hasta que confesaras haber envenenado a todos, desde el duque hasta el perro. Uno pensaría que si cambiaste con éxito el curso de la historia al eliminar a un tirano, sabotear un linaje real o silenciar una amenaza política, alguien recordaría tu nombre. Pues no. Eras un asesino. Eso significaba que tu nombre nunca debía ser recordado. En el mejor de los casos, eras un rumor. Alguna figura encapuchada, un extranjero con ojos fríos o el hombre callado que nunca se terminaba su cerveza. Podrías haber realizado el golpe más legendario del siglo y aún así terminar como una muerte misteriosa en el registro oficial. De hecho, ese era el objetivo. Tu cliente no quería una historia. Quería una negación plausible.
cuantas menos personas supieran quién lo hizo, más seguros estarían y menos probable sería que terminaran envenenados por su propio asesino. Así que tu nombre era enterrado en el momento en que se terminaba el trabajo. Si es que siquiera usabas uno real, no firmabas tu trabajo. No te jactabas. No guardabas trofeos. No existías fuera del momento de la muerte. Y si alguien conocía tu nombre, eso era un cabo suelto. Y en tu profesión, los cabos sueltos tenían una vida útil muy corta. Y olvídate del honor. No había medallas para el silencio. No había monumentos de piedra para el hombre que detuvo una guerra con una daga en la noche. Si un noble quería una estatua, la encargaba para sí mismo. Tú obtenías una caja de madera, una tumba sin nombre o, si las cosas iban muy mal, una cabeza en una pica etiquetada como traidor. A veces, tu nombre solo era conocido para que pudiera ser maldecido, te convertías en una advertencia susurrada. No te metas con el rey. ¿Recuerdas lo que le pasó a Lord Orc? Sí. Y el hombre que lo hizo, desaparecido como un fantasma. Ese era tu legado. No fama, no miedo, solo ausencia. Se suponía que no debías dejar una marca. Se suponía que debías desvanecerte. Y si te quedabas el tiempo suficiente para ser conocido, ese era un error fatal porque en el mundo medieval, los héroes eran recordados. Los asesinos eran borrados. Así que sobreviviste. Hiciste el trabajo. Incluso lograste que te pagaran. Un milagro en sí mismo. Ahora todo lo que tienes que hacer es mantener un perfil bajo, agachar la cabeza y confiar en que tu cliente honrará el trato y protegerá tu identidad. ¿Verdad? Incorrecto. Porque en el mundo del asesinato medieval, había una regla aún más sagrada que no te dejes atrapar. Nunca confíes en nadie, especialmente en la persona que te paga. Tu cliente, ya sea un noble, un comerciante o un obispo con ambición y una moral muy laxa, no te contrató por respeto. Te contrató porque necesitaba que se hiciera algo horrible y tú eras la herramienta más afilada en las sombras. Una vez que el trabajo estaba completo, te convertías en una responsabilidad. Sabías demasiado. Sabías quién quería a quién muerto, cuándo, por qué y posiblemente cuánto estaban dispuestos a pagar por ello. Eso te hacía peligroso, no solo para sus enemigos, sino para ellos. Entonces, ¿qué hacían? Te fantasmaban. Negaban haberte conocido alguna vez. O peor aún, enviaban a alguien más tras de ti para limpiar, para atar el contrato con algo más afilado que tinta. Incluso hubo casos en que los clientes reservaban doble, contratando a un asesino para hacer el trabajo y a otro para matar al primero inmediatamente después. Sin reembolsos, solo riesgo reducido. Y si te atrevías a chantajear a un cliente, amenazar con exponerlo, eso era audaz. Y también tu error final. Porque la gente poderosa en la Edad Media no negociaba con asesinos. Los aplastaban. Si tu cliente tenía un atisbo de honor, una especie rara en verdad, podrías recibir el pago y que te dejaran solo. Pero incluso entonces, tendrías que asumir que te estaban vigilando desde la distancia, con alguien ya afilando acero y memorizando tu forma de caminar. Eras el secreto que no podía hablar, la sombra que no podía quedarse. Incluso el éxito no era suficiente para ganarse la confianza. Porque a sus ojos, si mataste una vez, podrías matar de nuevo. Y nadie, ni siquiera la persona que te contrató, quería ser el siguiente. Digamos que de alguna manera superas las probabilidades. Sobreviviste a las muertes, las mentiras, los envenenamientos, las traiciones. Sobreviviste a tus enemigos, a tus empleadores y probablemente a tu propio sentido de la moralidad. ¿Ahora qué? ¿Te jubilas? Absolutamente no. Porque en la época medieval, los asesinos no tenían planes de jubilación. No había banquetes de despedida, ni cabañas tranquilas junto al mar, ni pensiones pagadas en monedas de oro y susurros de gratitud. No te desvanecías en una vida pacífica. Desaparecías o morías, a menudo ambas cosas. El problema era simple. Nunca estabas seguro. Incluso si te alejabas del trabajo, tu pasado no lo hacía. Tenías demasiados secretos en tu cabeza, demasiados nombres en tu memoria y demasiada sangre en tus manos. La gente no quería que te jubilaras. Querían que te olvidaran, lo que generalmente significaba enterrado. E incluso si nadie iba tras de ti, y eso es un gran sí, tenías que vivir con el temor constante de que alguien pudiera hacerlo. Que un nuevo asesino, joven y ansioso por probarse a sí mismo,
Acabara de recibir un contrato para una figura sombría que solía ser alguien peligroso. Así que cambiabas tu nombre de nuevo. Te mudabas a un pueblo donde nadie hacía preguntas. Fingías una cojera, vendías hierbas, pretendías que una vez trabajaste como guardia. Pero incluso entonces, no dormías bien. Evitabas las multitudes. Siempre te sentabas mirando hacia la puerta. Mantenías tu daga debajo de la tabla del piso, junto a la bolsa de monedas que nunca tocabas porque aún olía al hombre de quien la ganaste. Y tampoco podías confiar en ti mismo. Años de asesinatos silenciosos y escapes rápidos le hicieron algo a tu cerebro. Cada golpe en la puerta te hacía estremecerte. Cada extraño en el camino podría reconocerte. Dejaste de soñar porque soñar era peligroso. No podías amar. No podías relajarte. No podías reír demasiado fuerte. Vivías como un fantasma pretendiendo ser un hombre. La verdad era que no había un final para un asesino medieval. Solo un desvanecimiento lento y frío en la oscuridad. Siempre moviéndote, siempre vigilando, hasta que un día te deslizabas en la oscuridad y nadie se daba cuenta. Y tal vez eso era lo mejor que podías esperar. A estas alturas, probablemente ya lo has descubierto. Ser un asesino medieval no era oscuramente romántico. No era noble. Ni siquiera era tan rentable. Era una carrera sombría, ingrata y de corta duración, envuelta en lino manchado de sangre y seguida por una multitud de personas que te querían muerto. No durarías, ni una semana, tal vez ni siquiera un día, porque empezarías con las suposiciones equivocadas. Que serías elegante, estarías en control, serías un susurro en la oscuridad. Pero lo que realmente serías es frío, hambriento y a una mala suposición de la soga. Te deslizarías en la ciudad, con la capa bien ajustada, listo para la acción, solo para descubrir que tu objetivo se mudó de lugar. Los guardias están borrachos, pero con el gatillo fácil. Y el mozo de cuadra a quien le pagaste por información acaba de venderte por una jarra de cerveza y un trozo de pan. Te congelarías en el momento equivocado. Apuñalarías al tipo equivocado. Serías descubierto por la doncella de alguien que una vez vio tu rostro cerca de la capilla. Y de repente, no eres una sombra. Eres el problema. Entonces, ¿qué? Corres. Pero no estás acostumbrado al terreno medieval. El barro, los adoquines irregulares, la cantidad absolutamente demencial de pollos sueltos en la calle. Te resbalas, te caes, te taclea un guardia llamado Thomas que acaba de ser abandonado y está buscando una salida. Y digamos que sobrevives a eso. Entonces, lidias con las consecuencias. Sin aliados, sin honor y sin futuro. Solo susurros, sospechas y la creciente comprensión de que, incluso si tienes éxito, lo mejor que puedes esperar es morir viejo y solo, escondido tras un nombre falso en un pueblo que todavía cree en las hadas. Así que no durarías. Y francamente, no deberías intentarlo porque la vida del asesino no era genial. Era una máquina cruel que masticaba a la gente y escupía nada más que sombras. Ofrecía poder sin paz y propósito sin un lugar en el mundo. No hacías historia. Te borrabas de ella. Y lo único que te esperaba al final era el silencio. Un silencio que nadie cuestionaría porque nadie siquiera recordaba que estuviste allí en primer lugar. Antes de ser la temida reina de Macedonia, Olimpia era conocida como Mertale, una princesa molosa de las accidentadas tierras tribales de Epiro. Su pueblo afirmaba descender del propio Aquiles. Y ya sea que la sangre de los héroes realmente corriera por sus venas o no, una cosa era cierta, esta no era una mujer nacida para los márgenes de la historia. Desde muy joven, Mertale estuvo inmersa en el misterio y el ritual. Su educación fue moldeada no solo por la política, sino por la profecía, los ritos estáticos y una reverencia por los dioses antiguos. No era el tipo de princesa que sonreía y bordaba tapices. No, ella se sentía atraída por las serpientes, los presagios y las ceremonias frenéticas del culto a Dionisio, donde las mujeres bailaban descalzas a la luz de la luna e invocaban lo divino en estados de trance. Su conexión con los dioses no era performativa. Era personal. No se limitaba a adorar, ella encarnaba. Según fuentes antiguas, probablemente escritas por hombres a la vez aterrorizados y cautivados, mantenía serpientes sagradas en sus cámaras e incluso les permitía enroscarse a su lado en la cama. Si esto era un hecho literal o el tipo de calumnia que las mujeres poderosas atraen como moscas, nunca lo sabremos. Pero se quedó grabada.
Para sus aliados, la hacía divina. Para sus enemigos, la hacía peligrosa. Su verdadero poder comenzó no en un campo de batalla o sala del trono, sino en el parpadeo inquieto de la luz de las antorchas, entre los susurros de las sacerdotisas y los cuerpos enroscados de las serpientes. No era solo una princesa. Era un oráculo viviente, una mujer tocada por algo más antiguo que la política y más frío que el acero. Así que cuando Filipo II de Macedonia, brutal, brillante y famosamente lujurioso, llegó a la isla de Samotracia para una iniciación religiosa, no solo conoció a una hermosa princesa. Conoció un misterio al que no pudo resistirse. Su matrimonio no fue solo una alianza política. Fue una colisión de profecía y poder. Y desde el principio, estuvo lleno de presagios. Algunos dijeron que un rayo cayó del cielo en su noche de bodas. Otros afirmaron que Olimpia soñó con un rayo entrando en su vientre. Todo se convertiría en leyenda. Pero una cosa es cierta. La unión de Olimpia y Filipo no solo creó un niño. Creó a Alejandro Magno. Y ella tenía la intención de moldear su destino desde el primer aliento. El matrimonio de Olimpia con Filipo II no fue el cuento de hadas que uno podría esperar para una reina que un día daría a luz a un imperio. Desde el principio, fue una mezcla combustible de profecía, orgullo y paranoia. Filipo, despiadado, carismático y ya coleccionando esposas como trofeos, se casó con Olimpia alrededor del 357 AC. Probablemente ella era solo una adolescente, pero no era ingenua. Vio en Filipo un hombre cuya ambición igualaba la suya y quizás incluso una pareja divina para su destino espiritual. Macedonia no era exactamente un reino fácil para entrar. Era una tierra de hierro y ambición donde los reyes eran asesinados por primos y los hermanos se convertían en rivales de la noche a la mañana. Pero Olimpia, la sacerdotisa de Epiro, entró con la cabeza bien alta y los ojos ya puestos en la corona. Su matrimonio fue rocoso desde el principio. Filipo, a pesar de todo su genio político, no estaba hecho para la monogamia. Se casaría con varias mujeres, a menudo por alianzas, siempre por poder. Pero Olimpia no era de las que se sentaban calladas en las sombras. Mantuvo su propia corte, mantuvo sus propias alianzas y era conocida por recurrir a oráculos y ritos para adivinar su futuro, y quizás el destino de Filipo. Luego vino el nacimiento de Alejandro. Incluso eso estuvo envuelto en un drama celestial. Las leyendas dicen que Olimpia soñó que un rayo golpeaba su vientre y que las llamas bailaban alrededor de su hijo sin quemarlo. Según los informes, Filipo tuvo una visión de sellar el vientre de su esposa con un león. Sí, un león literal. Ya sea que creyeran estas visiones o las inventaran, ciertamente actuaron como si Alejandro estuviera destinado a gobernar no solo un reino, sino el mundo. Pero incluso cuando se celebraba al niño, las grietas en el matrimonio real se hicieron más profundas. Olimpia resintió a las otras esposas de Filipo, especialmente a su novia Macedonia, Cleopatra Eurídice, con quien se casó más tarde en la vida. Esto era más que un problema doméstico. Era una amenaza. Cleopatra nació en Macedonia, y cualquier hijo que ella tuviera sería más puro a los ojos de la nobleza local. Una amenaza directa para el futuro de Alejandro. Olimpia lo vio claramente. El palacio no era solo un hogar. Era un campo de batalla. Y ella usaría cada serpiente, sueño, ritual y susurro que tuviera para asegurarse de que su hijo no solo fuera recordado, sino coronado. Ya no era Mertale. Ahora era Olimpia, y nadie le quitaría el trono a su hijo sin enfrentar su ira. Para cuando Alejandro era un adolescente, el palacio macedonio en Pella se había convertido en una zona de guerra de insultos velados, maniobras políticas y amargas rivalidades. Olimpia no solo estaba luchando por influencia. Estaba luchando por sobrevivir. Sabía que la corte estaba llena de serpientes. Pero ella fue la que les enseñó a morder. Filipo II había comenzado a distanciarse de ella. Estaba haciendo más campañas, bebiendo más y, lo que es peor, escuchando más a sus asesores macedonios. El golpe final llegó cuando se casó con una joven noble llamada Cleopatra Eurídice, que no debe confundirse con la Cleopatra de Egipto. Esta Cleopatra nació en Macedonia y su tío Átalo era uno de los principales generales de Filipo. Para Olimpia, no fue solo una traición. Fue una declaración de guerra. La ceremonia del matrimonio fue un desastre. En la fiesta, Átalo se burló borracho de Olimpia y Alejandro, cuestionando la legitimidad del nacimiento de Alejandro. ¿Era realmente el hijo de Filipo, o era el hijo de un dios, como le gustaba afirmar a Olimpia?
Fue concebido como un insulto, pero Olimpia aprovechó el mito. Que susurren. Que crean que su hijo fue tocado por Zeus. Lo hacía intocable. Alejandro salió furioso de la fiesta. Olimpia dejó Macedonia por completo, retirándose a Epiro. Pero su exilio no fue una derrota. Era estrategia. En su tierra natal, ella seguía siendo realeza. Podía reunir apoyo, susurrar al oído y observar cómo el palacio de Filipo comenzaba a podrirse desde dentro. No necesitaba estar físicamente presente para ser peligrosa. Luego vino la onda expansiva. Filipo fue asesinado en la boda de su hija justo cuando estaba a punto de invadir Persia. Justo cuando estaba a punto de coronarse no solo rey de Macedonia, sino potencial emperador del mundo conocido. La pregunta que resonó en cada corredor de mármol y salón iluminado con antorchas fue la misma. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Pausanias, el guardaespaldas despechado que llevó a cabo el acto? ¿Fue el resultado de la intriga cortesana? ¿Fue el propio Alejandro? ¿O susúrralo suavemente, fue Olimpia? Nadie pudo probarlo. Nadie se atrevió, pero muchos lo creyeron. Después de todo, en cuestión de días, Cleopatra Eurídice y su hijo recién nacido estaban muertos. Asesinados, dicen algunos, por la propia Olimpia. La serpiente había regresado al palacio, y ahora nada se interponía entre su hijo y el trono. Con Filipo muerto y Macedonia de luto o confundida, Olimpia hizo su movimiento. Mientras otros se apresuraban a comprender el caos, ella actuó con rapidez, brutalidad y decisión. Primero, Cleopatra Eurídice, la joven reina macedonia y esposa rival, fue eliminada. Según relatos escalofriantes, Olimpia no solo la hizo matar. Hizo que su muerte fuera simbólica, pública, humillante. Algunos dicen que Cleopatra fue obligada a ahorcarse después de ver asesinar a su hija pequeña. Otros afirman que Olimpia hizo arrojar a la niña a una pira funeraria. En lo que se está de acuerdo es en esto. No se mostró piedad. Olimpia entendió lo que muchas madres en las cortes antiguas se negaban a aceptar. En un palacio real, la piedad es una responsabilidad. Un niño rival, por pequeño que sea, es una guerra futura. Y Olimpia había terminado de jugar a la defensiva. Con Cleopatra y su linaje borrados, pudo centrar su atención en asegurar el trono de Alejandro. Su hijo adolescente, audaz, brillante, ya entrenado por Aristóteles, fue declarado rey sin oposición seria. Pero no se dejen engañar. No fue solo su carisma o el legado de su padre lo que lo hizo posible. Fue Olimpia. Ella sabía a qué generales amenazar, a qué nobles halagar y a qué enemigos eliminar silenciosamente. No solo estaba protegiendo el ascenso de su hijo, lo estaba diseñando. El propio Alejandro no siempre lo aprobó. Según los informes, desaprobó la violencia contra la familia de Cleopatra. Pero tampoco la detuvo porque en el fondo sabía lo que Olimpia siempre había sabido. El poder exige sangre. Y en Macedonia, los linajes eran tanto una bendición como una maldición. Con su hijo ahora rey, Olimpia comenzó a retirarse ligeramente de la vida pública. Pero esto no era una jubilación. Simplemente pasó de los ataques abiertos a la influencia susurrada. Mientras Alejandro se preparaba para lanzar su conquista de Persia, ella permaneció atrás, no como una reina madre pasiva, sino como la guardiana espiritual de su destino. Le envió reliquias sagradas, consultó oráculos y realizó rituales en su nombre. Para Olimpia, la misión de su hijo no era solo militar. Era divina. Alejandro no iba a la guerra. Estaba cumpliendo la profecía. Y mientras respirara, ningún rival, macedonio, persa o de otro tipo, descarrilaría ese plan divino. Ella había coronado a su hijo. Había limpiado el palacio. Ahora protegería su imperio. Desde detrás de la cortina con los dientes descubiertos. Mientras Alejandro marchaba hacia el este para conquistar el mundo conocido, Olimpia permaneció en Macedonia. Una reina sin trono, pero no sin poder. Su título oficial era reina madre. Pero no se equivoquen, ella gobernaba en todo menos en el nombre. Aunque la regencia fue entregada técnicamente a Antípatro, uno de los generales de confianza de Alejandro, Olimpia se negó a ser marginada. Le escribió cartas a su hijo constantemente aconsejándole, advirtiéndole, a veces reprendiéndole. Estas no eran las dulces cartas de una madre cariñosa. Eran informes políticos mezclados con oráculos y veneno.
y Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, leyó cada palabra. Ella le recordó quiénes eran sus verdaderos enemigos. Cuestionó la lealtad de sus compañeros. Criticó su fascinación por las costumbres persas, su elección de esposas y su coqueteo con llamarse a sí mismo un dios. Nadie más se atrevía a decirle estas cosas. Pero Olimpia nunca tuvo miedo de hablar como madre o como sacerdotisa de la voluntad divina. De vuelta en Macedonia, Antípatro se sintió cada vez más resentido. Olimpia lo socavó a cada paso. Utilizó su estatus, su autoridad religiosa y sus lazos familiares para agitar la oposición contra él. Tenía influencia en Epiro, en Tesalia y entre la aristocracia. Podía difundir rumores como la pólvora, y con Olimpia, un susurro podía ser más mortal que una espada. Mientras tanto, sus cartas a Alejandro se volvieron más urgentes. Le advirtió sobre la ambición de Antípatro, pintándolo como un segundo Filipo, listo para traicionar y usurpar. Ya sea que realmente lo creyera o simplemente temiera perder su control, siguió presionando a su hijo para que actuara. Alejandro, sin embargo, vaciló. Necesitaba a Antípatro para mantener el orden en Grecia mientras se luchaba en Asia. Y así, la brecha entre madre y general se ensanchó. Olimpia observó. Esperó. Pero debajo de sus túnicas religiosas y su preocupación maternal, se estaba impacientando. No había soportado años de guerra palaciega para ser gobernada por un viejo soldado. A medida que el imperio de Alejandro se extendía desde el Egeo hasta la India, Olimpia vio que se formaban grietas. Estaba asumiendo demasiado, confiando en demasiados consejeros extranjeros y alejándose de la madre y los dioses que lo habían hecho. Ella creía que sus victorias provenían del favor divino y de ella. Y si él lo olvidaba, bueno, Olimpia sabía cómo recordarles a los reyes quiénes eran realmente, incluso si ese rey era su propio hijo. Cuando las noticias de la muerte de Alejandro en Babilonia llegaron a Macedonia en el 323 a.C., no llegaron como una trompeta. Llegaron como una daga. Para Olimpia, no fue solo la pérdida de un hijo. Fue el colapso de un mundo que había pasado décadas construyendo. Su niño, la tormenta divina que había profetizado, criado, desatado, se había ido. Y no había dejado atrás un aire claro, ni un solo sucesor, solo caos. El poderoso imperio que había forjado ya se estaba fracturando. Los generales, sus llamados sucesores, ya lo estaban dividiendo como chacales alrededor de un cadáver. Antípatro todavía tenía el poder en Macedonia y Grecia, y no sentía ningún cariño por Olimpia. Peor aún, su hija Cleopatra, la hermana de Alejandro, estaba siendo cortejada por generales rivales para el matrimonio. Cada uno esperaba usar su linaje como un reclamo al trono. Olimpia vio lo que se avecinaba. La guerra civil no era una posibilidad. Era inevitable. Y una vez más, tendría que actuar. Pero ya no tenía a Alejandro. Lo que tenía en cambio era su linaje. Su joven hijo, Alejandro IV, nacido de Roxana, la princesa bactriana con la que Alejandro se había casado. Roxana, todavía en Macedonia, era vulnerable. El niño lo era aún más. Olimpia reconoció que el bebé era ahora la última pieza verdadera del legado de su hijo, y eso lo convertía en un objetivo, pero también lo convertía en un arma. Se alió con Roxana y el niño, decidida a protegerlos y utilizar el derecho de nacimiento del niño para hacer valer su propia reclamación en el campo de batalla político. Pero la marea estaba cambiando. Los generales que una vez se inclinaron ante Alejandro no tenían interés en arrodillarse ante su viuda o su madre. Ahora tenían ejércitos, ambiciones y rencores. Olimpia no se inmutó. Se había enfrentado a serpientes, traidores y reyes. Unos pocos señores de la guerra con coronas y lanzas robadas no la asustarían. Así que ella conspiró. Ella esperó. Observó cómo Antípatro moría y era reemplazado por su hijo, Casandro, un hombre con hielo en las venas y sin tolerancia para los juegos de la vieja reina. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas dos fuerzas chocaran. La madre serpiente de Alejandro y el usurpador de ojos fríos que quería que la enterraran. Alejandro se había ido. Pero su sombra todavía se movía. Y Olimpia todavía estaba enroscada dentro de ella, lista para atacar. Años después de la muerte de Alejandro, mientras su imperio se derrumbaba en una guerra civil, Olimpia hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Regresó a Macedonia, no como una madre afligida, sino como una fuerza política de furia divina. La regencia se había fragmentado. Casandro,
el hijo de su viejo enemigo, Antípatro, estaba tomando el poder, y Roxana, junto con el joven Alejandro IV, estaban efectivamente encarcelados. Olimpia vio lo que se avecinaba. Si no actuaba ahora, su nieto desaparecería como una sombra al anochecer. Así que hizo un trato con Poliperconte, un general envejecido que aún conservaba un atisbo de autoridad legítima. Olimpia regresaría, no para rogar, sino para gobernar. Con el respaldo de Poliperconte, entró en Macedonia al frente de un ejército. Y en el instante en que sus pies tocaron suelo patrio, todo cambió radicalmente. Las ciudades abrieron sus puertas. Los soldados desertaron para unirse a su causa. Incluso algunos de sus antiguos enemigos vacilaron. Olimpia, a pesar de su avanzada edad, seguía siendo un hombre que hacía temblar la tierra. Entonces llegó su venganza, implacable y metódica. Uno por uno, rastreó a los leales a Casandro. Y cuando finalmente capturó a Filipo III Arrídeo, el hermanastro de Alejandro Magno, un rey títere con problemas mentales, ordenó su ejecución sin dudarlo. Según algunas fuentes históricas, su esposa Eurídice fue capturada y se le ofreció la oportunidad de suicidarse. Ante su negativa, Olimpia ordenó que fuera estrangulada. Fue una brutalidad vilmente disfrazada de protocolo real, y Olimpia, siempre teatral, escenificó la escena como una diosa impartiendo justicia divina. Su mensaje era claro e inequívoco: solo el linaje de Alejandro tenía el derecho legítimo a gobernar. Todos los demás eran meros pretendientes, usurpadores del poder. Durante un breve pero intenso momento, Olimpia tuvo el reino de Macedonia firmemente en sus manos. Había restaurado la dinastía con mano de hierro. Había vengado las traiciones que la habían marcado. Había recordado a Macedonia cómo lucía el poder real cuando era ejercido por una mujer que ya no tenía nada que perder. Pero el poder en Macedonia era como el fuego en la hierba seca, voraz y efímero. Y Casandro aún estaba ahí afuera, calculando fríamente, esperando el momento oportuno para actuar. Regresó con una venganza aún mayor. Su ejército superaba en número al de ella, sus recursos eran más profundos y su crueldad, aún más fría y despiadada. Sus aliados comenzaron a abandonarla, buscando refugio. Poliperconte perdió influencia y poder. La marea había cambiado de dirección. Olimpia, ahora aislada en la fortaleza de Pitna, observaba con impotencia cómo sus enemigos se acercaban sin piedad. Ella había encendido la llama de la rebelión. Macedonia había ardido, y ahora el humo era denso e impenetrable, y sus enemigos estaban a las puertas, listos para derribarlas. Olimpia, que una vez fue la mujer más temida del mundo antiguo, ahora se encontraba asediada en la fortaleza costera de Pitna, sola, aislada, rodeada por el ejército de Casandro, quien había venido a terminar lo que su padre había comenzado años atrás. Pero Olimpia no suplicó clemencia. No imploró por su vida. Durante casi un año, soportó el asedio con la entereza de una estatua esculpida en la ira divina. Los alimentos comenzaron a escasear. La enfermedad se infiltró sigilosamente en la fortaleza. Los aliados se desvanecieron como fantasmas. Sin embargo, dentro de los muros de la fortaleza, mantuvo la misma presencia inquebrantable que una vez había hecho temblar a los reyes. Hasta el final, se comportó no como una prisionera, sino como la madre de un dios. Casandro, siempre cauteloso y astuto, vaciló. Sabía que matar a Olimpia era peligroso. Incluso ahora, la rodeaba un halo mítico que la protegía como una armadura invisible. Seguía siendo la madre de Alejandro Magno, el conquistador. Atreverse a derribarla podría parecer una blasfemia imperdonable. Así que le ofreció una salida, seguridad a cambio de rendición. Le prometió que su vida sería respetada. Olimpia lo conocía demasiado bien. Había visto demasiadas promesas reales convertidas en cenizas. Aún así, el hambre ya no era solo una incomodidad, era la antesala de la muerte. Su guarnición se quebró. Sus seguidores se rindieron. Y Olimpia, inflexible hasta el último instante, fue finalmente entregada a sus enemigos. Casandro no la mató con sus propias manos. Eso habría sido demasiado simple y demasiado misericordioso. En cambio, la entregó a las familias de aquellos que ella había ejecutado durante su breve regreso al poder. Que ellos decidieran su destino. La condenaron a muerte sin dudarlo. Pero aquí está el quid de la cuestión: cuando llegaron los verdugos, nadie se atrevió a asestar el primer golpe. Olimpia se mantuvo erguida, majestuosa, en silencio,
con los ojos fijos en ellos como un oráculo que mira a través del humo. Eran macedonios. Habían crecido escuchando historias sobre sus rituales, sus visiones y sus serpientes. Alguna vez habían vitoreado a su hijo como un dios viviente. Y ahora, allí estaba ella, una anciana frágil envuelta en un aura de mito. Y ni un solo hombre tuvo el coraje de blandir la espada. Entonces Casandro envió a otros, extranjeros, forasteros, personas que no tenían recuerdos de su poder, solo órdenes que cumplir. Y así, Olimpia finalmente fue derribada. No con ceremonia, no con dignidad, sino en silencio, casi a hurtadillas. Su muerte marcó el fin del linaje de Alejandro en lo que respecta al poder. Y con ella, se extinguió la última brasa de un imperio fundado en la ambición divina. Pero incluso en la muerte, Olimpia dejó tras de sí una sombra alargada. Y la historia nunca olvidaría a la reina serpiente. Olimpia no murió en un trono, sino en el polvo, desarmada, abandonada y ejecutada por el mismo pueblo al que una vez gobernó. Pero la historia es extraña y caprichosa. No siempre favorece a los que mueren entre sábanas de seda. A veces recuerda a aquellos que cayeron resoplando con furia. Y Olimpia nunca estuvo destinada a una historia silenciosa. En vida, había empuñado la maternidad como una espada afilada y la profecía como un escudo protector. No era solo la madre de Alejandro Magno, era una de las arquitectas de su ascenso meteórico. Sin ella, no existiría el mito del niño divino, ni los rituales que susurraban truenos y leones, ni la purga despiadada de rivales que allanó el camino para que un rey adolescente gobernara el mundo conocido. Olimpia no solo dio a luz a un imperio, lo defendió con garras y dientes. Sin embargo, incluso entre los gobernantes más despiadados del mundo antiguo, Olimpia destaca por su singularidad. No comandaba ejércitos en el campo de batalla como Cleopatra, ni cabalgaba hacia la guerra como Boadicea. Su campo de batalla era más sutil y frío, un mundo de copas envenenadas, matrimonios políticos, sacerdotisas y oráculos. Entendía el poder del miedo, y aún más importante, comprendía el poder de la creencia. Hizo que la gente creyera que su hijo era divino, y es posible que ella misma lo creyera fervientemente. Sus enemigos la tildaron de asesina, bruja y manipuladora, y no se equivocaban del todo. Olimpia era todo eso y mucho más. Era el producto de un mundo brutal que respetaba la astucia mucho más que la bondad, y aprendió desde muy temprano que la misericordia era un lujo que las reinas no podían permitirse. En los siglos que siguieron, fue vilipendiada y mitificada a partes iguales. Algunos la llamaron villana, otros, visionaria. Pero ningún historiador, antiguo o moderno, podría considerarla irrelevante. Persiguió el legado de Alejandro como un espectro, siempre en segundo plano, siempre justo detrás de la cortina. Y tal vez ahí es exactamente donde pertenecía, no como una madre trágica o una nota al pie de página en la historia de un rey, sino como una historia en sí misma. La mujer que se envolvió en profecías, durmió junto a serpientes y sobrevivió a los dioses. Los huesos de Olimpia se convirtieron en polvo hace mucho tiempo. Pero su leyenda perdura en cada relato de reinas despiadadas, en cada susurro de destinos escritos en la sangre, en cada imperio construido sobre un mito. Ella sigue ahí, enroscada en la oscuridad, esperando. En la isla bañada por el sol de Creta, a pocos kilómetros al sur de la moderna ciudad de Heraclión, se encuentra una ruina que se siente más como un sueño que como un lugar real. Corredores de piedra serpentean en todas direcciones. Las habitaciones se retuercen y retroceden sobre sí mismas. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Es fácil perder el sentido de la orientación incluso hoy en día. Este lugar es Knossos, el corazón de la civilización minoica y la supuesta inspiración para uno de los mitos más perdurables de la historia de la humanidad, el laberinto del Minotauro. Pero antes de que existiera la leyenda, existió el palacio. Un palacio diferente a cualquier otro. Construido alrededor del año 1900 a.C. y ampliado a lo largo de los siglos, Knossos no era solo una residencia real, era una ciudad entera bajo un mismo techo. Con una extensión de casi 14,000 metros cuadrados, contaba con más de 1000 habitaciones, patios de luz, almacenes, santuarios, talleres y lo que podrían haber sido los primeros inodoros con cisterna de la historia. Tenía agua corriente, apartamentos de varios pisos y un intrincado sistema de circulación de aire. No era una fortaleza primitiva, sino una obra maestra de la arquitectura. Para los arqueólogos modernos, Knossos parece un caos organizado. Para los antiguos visitantes,
probablemente se sentía como magia. El hombre que dio a conocer Knossos al mundo moderno fue el arqueólogo británico Arthur Evans. A principios del siglo XX, Evans excavó el yacimiento y rápidamente se convenció de que este era el origen del mito griego del laberinto. La distribución era desconcertante, la arquitectura profundamente simbólica, y por donde quiera que mirara, encontraba motivos de toros pintados en las paredes, grabados en la piedra o esculpidos en diminutos amuletos de oro. El toro, después de todo, era sagrado para los minoicos. Evans llegó incluso a nombrar la civilización en honor al mítico rey Minos. Fuera real o no, la leyenda de Minos se hizo inseparable de las ruinas. Pero aquí está el giro inesperado: nadie ha encontrado un laberinto literal. Ni un laberinto subterráneo, ni cámaras de prisión, ni un monstruo mitad hombre y mitad toro. Lo que tenemos en su lugar es algo mucho más misterioso: una ciudad diseñada en bucles, alas y capas, deliberadamente difícil de navegar. Y cuanto más profundo se adentra uno, más se desdibujan las líneas entre la historia y la mitología. Así que la pregunta sigue siendo: ¿nació el Minotauro de estas paredes, o fue el palacio en sí mismo el monstruo? Knossos puede que no revele sus secretos fácilmente, pero es muy bueno haciéndonos hacer las preguntas correctas. El mito es tan famoso como la ruina: un monstruoso ser mitad hombre y mitad toro atrapado en un laberinto tan complejo que nadie que entraba encontraba jamás la salida. Solo Teseo, el héroe ateniense, logró matar a la bestia y escapar gracias a un ovillo de hilo y la astucia de la princesa Ariadna. ¿Pero de dónde surgió esta historia? ¿Y por qué un laberinto? Las primeras versiones del mito hablan del rey Minos, el poderoso gobernante de Creta, que exigía tributo a Atenas en forma de 7 niños y 7 niñas cada año. Estas desafortunadas almas eran entregadas al Minotauro, una criatura nacida del castigo divino y la vergüenza. El Minotauro, encerrado en un laberinto subterráneo, simbolizaba el lado oscuro del poder, algo salvaje oculto tras la grandeza. Para los antiguos griegos, Creta había sido durante mucho tiempo una tierra de riqueza, misterio y temor. Su pueblo marinero, los minoicos, era visto como elegante y a la vez extraño. Sus rituales incluían el salto del toro, sus obras de arte representaban dioses extraños y sus palacios eran diferentes a todo lo que había en el continente. Para un griego que visitara Knossos desde el año 1000 a.C., podría haberse sentido como en otro mundo. El toro en sí mismo era sagrado en la cultura minoica. Los frescos muestran a jóvenes, tanto hombres como mujeres, saltando sobre toros que cargan en exhibiciones rituales. Cuernos de consagración, estilizados cuernos de toro, aparecen en los tejados y los altares. Combine esto con un palacio que se siente como un laberinto, y los ingredientes para una leyenda comienzan a tomar forma. Pero ¿y si el Minotauro no fuera solo un monstruo, sino una metáfora? Algunos estudiosos creen que el cuento refleja un recuerdo del dominio cretense sobre los aqueos, una época en la que Atenas realmente pagaba tributo a un poder más fuerte y extraño. El laberinto podría simbolizar el atrapamiento político de los estados más débiles, y el Minotauro, la fuerza bruta y aterradora detrás del dominio minoico. Otros argumentan que es más psicológico: el laberinto como la mente inconsciente, el Minotauro como nuestros impulsos ocultos y Teseo como el héroe que camina valientemente hacia la oscuridad, guiado solo por el hilo de la memoria. Aún así, el mito permanece entrelazado con Knossos. El palacio es lo más parecido que hemos encontrado a un laberinto real. No hay monstruo, no hay Ariadna, pero quizás haya algo más profundo, no solo un mito que resuena a través de la historia, sino una historia que pedía convertirse en mito. Mucho antes de que Atenas levantara sus templos de mármol o Esparta afilara sus lanzas, existió la civilización minoica, una de las primeras sociedades avanzadas de Europa. No gobernaron mediante la conquista, sino mediante el comercio, el arte y lo que parece un dominio casi sobrenatural de la arquitectura. En el corazón de su poder se encontraba Knossos, un palacio que no era solo una sede de la realeza, era un centro de cultura, ritual y economía. Los minoicos florecieron desde alrededor del 2600 hasta el 1400 a.C. Con sede en Creta, desarrollaron una extensa red comercial que llegaba a Egipto, Mesopotamia, el Levante e incluso las lejanas costas de España. Sus barcos surcaban el Mediterráneo como flechas silenciosas, transportando cerámica fina, azafrán, bronce y artículos de lujo. No construyeron vastos ejércitos, construyeron relaciones, y eso, más que las armas, los hizo ricos. Lo más llamativo de la cultura minoica es lo diferente que era de sus sucesores griegos posteriores. Sus obras de arte celebraban la naturaleza, los animales y el movimiento humano fluido,
no la guerra ni el castigo divino. Los frescos muestran bailarines, delfines y atletas saltando sobre toros. Incluso sus diosas son diferentes, poderosas figuras con los pechos desnudos que a menudo sostienen serpientes, símbolos de fertilidad, transformación o protección. En el centro de todo estaba Cnosos, no una fortaleza en una colina, sino un complejo en un valle fértil. No tenía muros defensivos masivos, lo que sugiere que los minoicos se sentían seguros en su isla o proyectaban suficiente poder para hacer innecesaria la defensa. Su confianza era arquitectónica. Los edificios de varios pisos, los patios con columnas y los sistemas avanzados de fontanería apuntaban a una sociedad muy adelantada a su tiempo. Y, sin embargo, a pesar de toda su sofisticación, los minoicos no dejaron registros escritos descifrados. Su escritura principal, el lineal A, sigue siendo ilegible hasta el día de hoy. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, no sabemos qué creían sus reyes, qué oraciones pronunciaban o qué sucedió realmente tras los muros de Cnosos. Todo lo que tenemos son sus ruinas, su arte y su influencia, absorbida posteriormente por los micénicos y reflejada en los mitos griegos. Los minoicos no fueron solo constructores de palacios, fueron arquitectos del misterio. Y Cnosos no era simplemente un edificio, era el corazón palpitante de una civilización que brilló por un momento como la luz del sol sobre el Egeo y luego se desvaneció. Pero algunos dicen que su eco aún vaga por el laberinto. Caminar por Cnosos es caminar a través del tiempo. Un tiempo estratificado, confuso, hermoso. No es solo la escala lo que te abruma, es el diseño. Las habitaciones conducen a otras habitaciones. Los corredores se dividen y se desvanecen. Los patios de luz cortan el corazón del edificio. Las escaleras giran en espiral hacia las sombras o emergen repentinamente en patios iluminados por el sol. Nada se mueve en línea recta. No es difícil entender por qué los antiguos visitantes pudieron haber susurrado la palabra laberinto. Cnosos no era solo un palacio, era un organismo vivo. Con una extensión estimada de 14,000 metros cuadrados, el complejo contenía más de 1000 habitaciones, algunas diminutas, otras grandiosas. Estas no eran habitaciones colocadas al azar, eran talleres construidos expresamente, espacios de almacenamiento, santuarios, apartamentos y salas del trono, todos dispuestos en torno a un gran patio central que pudo haber albergado ceremonias públicas o rituales de salto del toro. El palacio fue construido en varios niveles, hasta 4 o 5 pisos de altura en algunos lugares, utilizando pendientes naturales y terrazas artificiales. Para navegar por él sin perderse, se necesitaría memoria, instinto o un hilo como el de Teseo. Y, sin embargo, este aparente caos esconde una inteligencia notable. Los minoicos dominaron la ventilación pasiva, enfriando las habitaciones a través de pozos de aire y huecos de escalera abiertos. Canalizaron el agua de lluvia a través de tuberías de arcilla y tenían inodoros que funcionaban con cisterna mucho antes de que Roma lo pusiera de moda. Una de las zonas más emblemáticas es la llamada Sala del Trono, llamada así por la silla de alabastro incrustada en la pared y flanqueada por bancos. A su alrededor hay frescos de grifos, guardianes míticos. ¿Era este el asiento de un rey sacerdote, la cámara de una diosa, un tribunal sagrado? Nadie lo sabe con certeza. Y las paredes hablan en colores. Vibrantes frescos muestran delfines nadando sobre bañeras, mujeres con elegantes faldas con volantes y los pechos desnudos, jóvenes saltando sobre toros en el aire. El arte no era solo decoración, era identidad, fluida, natural, profundamente conectada con la tierra y el mar. Aún así, cuanto más profundo se adentra uno, más Cnosos comienza a desorientar. Algunas partes parecen intencionadamente complejas, como si hubieran sido diseñadas para confundir. Tal vez esa sea la raíz de la leyenda del laberinto, no una prisión para monstruos, sino un palacio que se sentía vivo, un edificio que invitaba al asombro, al ritual y a un toque de miedo. No hay puertas cerradas, no hay bestias míticas, solo un lugar construido para hacerte cuestionar dónde estabas y que te esperaba a la vuelta de la esquina. Cnosos no era solo un centro administrativo o una residencia real, era un lugar de culto, una expresión arquitectónica del alma minoica, impregnada de ritual, mito y misterio divino. A diferencia de los templos griegos posteriores, no hay imponentes columnas dedicadas a Zeus ni santuarios de mármol a Atenea. En cambio, el mundo espiritual de Cnosos es más sutil, tejido en el tejido mismo del edificio. Los santuarios se esconden en las esquinas. Los pilares se elevan como centinelas sagrados. Los cuernos, estilizados, esculpidos, simbólicos,
aparecen en los tejados y los altares. Por donde quiera que se mire, el motivo del toro domina, lo que sugiere una poderosa conexión entre el culto, el mundo natural y este animal reverenciado. Los minoicos no parecían temer al toro, lo celebraban. El famoso fresco del salto del toro en Cnosos no es solo arte atlético, puede representar un rito religioso. Jóvenes, tanto hombres como mujeres, saltando sobre un toro que carga, encerrados en una danza de peligro y gracia. No era un deporte, era teatro sagrado, posiblemente una ofrenda a los dioses o un triunfo simbólico sobre el caos. Luego están las diosas serpiente, descubiertas en los almacenes bajo el palacio. Las figurillas de las diosas serpientes se encuentran entre los artefactos minoicos más emblemáticos. Con los pechos desnudos, los brazos levantados y las serpientes enrolladas en sus manos o alrededor de sus cuerpos, estas figuras irradian poder. No son ídolos sumisos, son guardianas del hogar, la fertilidad y quizás la vida misma. Para los minoicos, las serpientes simbolizaban la renovación, el renacimiento y el misterio, criaturas tanto de la tierra como del inframundo. Las habitaciones donde se encontraron estos objetos insinúan santuarios domésticos o espacios rituales, rincones tranquilos y sagrados ocultos entre el bullicioso corazón del palacio. Combinado con los frescos, los cuernos, los altares y los corredores laberínticos, todo el complejo comienza a sentirse como una máquina ritual, una estructura construida no solo para vivir, sino para conectar con lo divino. No hay un templo centralizado en Cnosos porque el palacio en sí mismo era un templo. Su distribución, su arte y su diseño eran parte de una cosmovisión espiritual donde los límites entre lo sagrado y lo secular no existían. Este era un lugar donde el mito era arquitectura, donde un corredor podía convertirse en un pasaje a los dioses, y donde cada eco en las cámaras de piedra pudo haber sido una vez una oración susurrada. Cnosos no solo albergaba personas, albergaba dioses. Durante siglos, Cnosos se erigió como un faro de prosperidad, innovación y sofisticación cultural. Pero entonces, algo sucedió, algo repentino, algo que nadie puede explicar del todo. Alrededor del año 1400 a.C., el palacio fue abandonado, los frescos quedaron desvanecidos y la civilización minoica que una vez gobernó los mares se había desvanecido como la niebla sobre el Egeo. Entonces, ¿qué sucedió? Las teorías abundan. Algunos apuntan a la naturaleza. Alrededor del año 1600 a.C., la isla volcánica de Tera, la actual Santorini, hizo erupción en una de las mayores explosiones de la historia de la humanidad. La explosión fue tan masiva que probablemente causó tsunamis que azotaron la costa norte de Creta, devastando puertos y tierras de cultivo. Las nubes de ceniza pueden haber bloqueado el sol, asfixiando los cultivos e interrumpiendo el clima. Si bien Cnosos no fue destruido de inmediato, las secuelas de la erupción pueden haber sacudido los cimientos económicos, políticos y espirituales. Otros miran a la guerra. Hacia el año 1450 a.C., el creciente poder de los micénicos, los griegos continentales, pudo haber aprovechado la debilidad minoica. La evidencia arqueológica sugiere que Cnosos fue reocupado brevemente, pero la cultura había cambiado. El arte se volvió más marcial. El lineal A, la escritura minoica, fue reemplazada por el lineal B, utilizado por los escribas micénicos. El palacio que una vez prosperó con diosa serpiente y bailarines de toros ahora susurraba en una lengua extranjera. Algunos estudiosos creen que los micénicos no invadieron en una sola conquista, sino que absorbieron gradualmente la isla, primero a través del comercio, luego de la influencia y, finalmente, del dominio. Otros argumentan que el colapso interno, un levantamiento civil, la inestabilidad política o el fracaso de la élite pueden haber contribuido tanto como la invasión. Lo sorprendente, sin embargo, es lo poca violencia que se evidencia en las ruinas. No hay esqueletos carbonizados, no hay señales de matanzas masivas. Cnosos no cayó con un grito, cayó con un susurro. El gran sistema palaciego simplemente se detuvo. Las habitaciones se quedaron en silencio. Los rituales terminaron, y la naturaleza se arrastró lentamente de vuelta. Cuando Homero cantó sobre Creta en sus epopeyas, Cnosos ya era un mito antiguo, un recuerdo enredado en historias de reyes, monstruos y laberintos. Y tal vez eso sea apropiado, porque lo que mató a Cnosos no fue solo la erupción o la invasión, fue el tiempo, y la forma en que todas las grandes cosas, sin importar lo hermosas que sean, eventualmente se desvanecen bajo el peso de nuevos imperios. Pero los huesos permanecen. Y si escuchas con atención, el laberinto aún tararea bajo la tierra. Durante miles de años,
Knossos permaneció enterrado bajo el suelo cretense, solo otro montículo de piedras perdido en el tiempo. Su nombre olvidado, sus mitos distorsionados, sus muros tragados por olivares y polvo. Eso es hasta que un hombre decidió perseguir una leyenda. Su nombre era Sir Arthur Evans, y no solo redescubrió Knossos, lo reimaginó. En 1900, Evans, un arqueólogo británico con una inclinación por el drama y un profundo amor por el mito homérico, compró la tierra que cubría las antiguas ruinas. Los agricultores locales habían estado encontrando extraños sellos y artefactos, pistas de que algo enorme yacía bajo sus pies. Evans cavó. Lo que encontró cambiaría la historia del Egeo para siempre. Descubrió un palacio tan vasto, tan complejo y tan avanzado que estaba convencido de que este era el mítico hogar del rey Minos. Los frescos, los cuernos, la pura extrañeza arquitectónica del sitio, todo apuntaba en su mente a una cosa: el laberinto. Evans no era solo un arqueólogo, era un narrador y, a veces, uno controvertido. Llamó a las personas que construyeron Knossos los minoicos, en honor a Minos. Interpretó símbolos, reconstruyó frescos y restauró partes del palacio con hormigón armado, un movimiento que ha atraído tanto elogios como críticas. Algunos lo llaman visionario, otros lo llaman vandalismo. Porque lo que ves hoy en Knossos es en parte ruina antigua y en parte imaginación eduardiana. Aún así, Evans hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer: devolvió la vida a Knossos. Le dio a Europa una visión de un mundo de la Edad del Bronce mucho más antiguo que la Grecia clásica, una civilización de arte, misterio y elegancia marítima. También desenterró la escritura lineal aún no descifrada, abriendo nuevas preguntas sobre el lenguaje, la alfabetización y los límites de nuestra comprensión histórica. Pero Evans hizo más que excavar piedra. Resucitó un mito y obligó a los historiadores a tener en cuenta el hecho de que detrás de la leyenda del laberinto había algo real, algo complejo, algo muy humano, un palacio que se sentía como un laberinto, una civilización que se deslizó hacia la sombra y un hombre que peló la tierra, solo para descubrir una historia mucho más extraña y hermosa de lo que había imaginado. Knossos había dormido durante 3,000 años. Evans tocó la campana que lo despertó. Camina por Knossos y no solo estás caminando a través de la arquitectura, estás caminando a través de un lenguaje de símbolos. Frescos, esculturas, patrones, están en todas partes. Pero los minoicos no nos dejaron una piedra de Rosetta. Su escritura principal, lineal A, permanece sin descifrar. Así que en lugar de leer sus pensamientos, debemos verlos pintados en yeso, tallados en paredes y ocultos en patrones. ¿Qué estaban tratando de decir exactamente? El arte de Knossos es diferente a cualquier cosa en el mundo antiguo. No hay obsesión por la guerra, no hay filas de reyes o héroes endurecidos por la batalla. En cambio, encontramos naturaleza, delfines saltando, lirios floreciendo, pájaros en vuelo y toros sagrados. Los humanos están vivos, son elegantes y, a menudo, bailan o realizan rituales. Incluso en escenas que sugieren peligro, hay ritmo y belleza. Los minoicos no estaban haciendo crónicas de conquistas, estaban celebrando ciclos de vida y posiblemente el orden cósmico. El símbolo más emblemático, sin embargo, es el hacha doble o labris, que se encuentra en todo Knossos, en santuarios, en frescos, incluso grabada en piedras. Se cree que el hacha doble es un símbolo religioso, posiblemente relacionado con la divinidad femenina o los ciclos celestiales. Algunos sugieren que la misma palabra laberinto podría derivarse del lábrice, haciendo del laberinto no un laberinto en absoluto, sino una casa del hacha doble, un espacio sagrado, no una trampa. Luego están los cuernos de consagración, estilizados cuernos de toro colocados en las paredes superiores y los altares. Estos pueden haber sido marcadores religiosos que separan el espacio sagrado de lo mundano. Combinado con las frecuentes representaciones de toros y rituales de salto de toros, está claro que el animal tenía un profundo significado espiritual. Ya sea que representara la naturaleza, la fertilidad, el caos o una presencia divina, nadie está de acuerdo. Pero el toro está en todas partes. Incluso la disposición de Knossos puede tener un significado simbólico. Algunos arqueólogos creen que fue construido no solo por su función, sino para reflejar patrones celestiales o estacionales. Sus corredores serpenteantes y sus habitaciones anidadas podrían representar un viaje a través de la vida, a través de la muerte, a través del inframundo, un laberinto espiritual, no una prisión física. Pero sin una escritura descifrada, cada teoría camina sobre un. Aquí está el texto traducido y reescrito en español, con un estilo que busca la claridad y la fluidez.
La línea que separa la intuición de la imaginación es muy delgada. Los minoicos se comunicaban a través de símbolos, no de relatos extensos. Por lo tanto, dependemos de la interpretación. ¿Qué nos está transmitiendo Knossos? Percibimos los ritmos, contemplamos las imágenes, pero el significado permanece esquivo, como un hilo que se deshilacha transformándose en mito. Knossos es una ruina, sí, pero no transmite una sensación de muerte. Recorriendo sus pasillos hoy en día, se puede sentir algo vibrando bajo la superficie. No son fantasmas, ni dioses, sino ecos de mitos, de vidas pasadas, de interrogantes que se niegan a desaparecer. Miles de años después de su caída, Knossos aún nos atrapa en su laberinto. Turistas deambulan por sus salas, arqueólogos excavan en busca de respuestas, y escritores crean nuevas historias inspiradas en su sombra. El Minotauro puede ser un mito, pero la sensación de laberinto es palpable. No sabemos quién gobernó Knossos. Desconocemos los nombres de sus reyes, reinas o sacerdotes. Ignoramos las oraciones que susurraban, o las leyes que regían sus vidas. Pero sí sabemos que amaban la belleza, que veneraban la naturaleza y que comprendían el equilibrio entre arquitectura y arte, entre ritual y realidad. Y sabemos que fueron los primeros. Antes del Partenón, antes de Roma, antes de los templos hebreos o los palacios persas, existió Knossos, un palacio que también era una ciudad que también era un templo que quizás también era una historia. Porque quizás eso sea realmente el laberinto, no una prisión, no un acertijo, sino una narrativa esculpida en piedra, un mito en forma arquitectónica. La leyenda del Minotauro no surgió de la nada. Nació de este lugar, de la confusión de sus corredores, de la reverencia de sus rituales taurinos y del asombro que inspiró en generaciones que intentaron darle sentido. Los griegos lo convirtieron en un relato. Nosotros lo hemos transformado en arqueología. Pero en esencia, Knossos siempre ha sido ambas cosas. Hoy en día, podemos recorrer sus ruinas a plena luz del día, tomar fotografías, dibujar mapas e incluso reconstruir sus frescos. Pero el misterio no ha desaparecido. La frontera entre el hecho y la leyenda aún titila como el calor sobre la piedra. Tal vez por eso Knossos perdura, porque no nos ofrece todas las respuestas. Nos recuerda que a veces la historia no está destinada a ser resuelta, sino a ser sentida. Y Knossos, antiguo, intrincado, medio recordado, no es solo un lugar en un mapa, sino una pregunta que nos lleva cada vez más profundo con cada paso que damos. Y como Teseo, todos seguimos el hilo. Los ingenieros de la antigüedad sabían muy bien lo que hacían. Los primeros arietes eran portátiles. Equipos de soldados simplemente levantaban un tronco de árbol y lo estrellaban contra las defensas enemigas como leñadores enloquecidos. Pero con el tiempo, el ariete evolucionó. Los ingenieros se dieron cuenta de que montar el ariete dentro de una estructura con ruedas, a menudo con un techo para proteger a la tripulación de flechas y aceite hirviendo, lo transformaba de una herramienta en un arma de terror. Los asirios, maestros de la guerra de asedio, convirtieron los arietes en armas psicológicas. Sus torres de asedio, que combinaban arietes con plataformas para arqueros, significaban que las puertas de una ciudad estaban siendo destruidas mientras los defensores estaban bajo fuego constante. Relieves de Nínive muestran arietes con puntas de hierro afiladas avanzando hacia las puertas de ciudades rebeldes como dioses de destrucción que se mueven lentamente. Y no solo destrozaban la puerta principal. Los arietes se utilizaban a menudo para abrir brechas en puntos débiles de las murallas, derribar torres de vigilancia o derrumbar puertas por completo. Su presencia significaba una cosa: rendición o contemplar cómo tus defensas se desmoronaban como pan duro. Los griegos los perfeccionaron, los romanos los llevaron a la cúspide. Los ingenieros romanos construyeron arietes enormes llamados aries, latín para carnero, suspendidos con cadenas o cuerdas dentro de enormes estructuras protectoras. Algunos eran tan grandes que necesitaban docenas de hombres para ser operados, y se decía que el ritmo de su viga oscilante sonaba como un trueno rodando sobre la piedra. Y, sin embargo, a pesar de toda su fuerza bruta, los arietes requerían un trabajo en equipo serio. Los operadores tenían que mantener el ariete balanceándose sincronizadamente mientras lo defendían de proyectiles incendiarios, piedras y todo tipo de sustancias desagradables lanzadas desde arriba. Un ariete detenido era un ariete muerto. Aún así, cuando un ariete se ponía en marcha, realmente en marcha, era imparable. Músculo de madera contra mampostería humana. Era física antigua, convertida en arma, y era solo el comienzo de cómo los ingenieros harían llorar a las murallas. Si el ariete era la fuerza bruta,
la catapulta era el estratega. Mientras que los arietes atacaban de cerca, las catapultas atacaban desde la distancia, lanzando no solo piedras, sino también terror psicológico. Fueron las primeras piezas de artillería reales en la historia militar y revolucionaron la guerra de asedio al convertir la física en arma de una manera que se antojaba casi mágica para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron en el mundo griego alrededor del siglo IV a.C., producto de mentes brillantes que querían añadir alcance y potencia a la guerra. Dionisio, el tirano de Siracusa, con una inclinación por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas de torsión, dispositivos que utilizaban haces trenzados de tendones o cabello como resortes de tensión. No eran tirachinas para gigantes, sino instrumentos precisos de terror en los asedios. Su genialidad radicaba en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que, al retorcer cuerdas con fuerza, a menudo hechas de tendones animales, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Al liberarse, esta fuerza podía lanzar piedras, jabalinas o incluso proyectiles incendiarios a cientos de metros. Los dos tipos principales evolucionaron rápidamente: la balista, que lanzaba enormes virotes como una ballesta gigante, y la catapulta lanzapiedras, que arrojaba rocas por encima de las murallas o directamente contra las fortificaciones. Luego llegaron los ingenieros romanos, que nunca se encontraron con una idea griega que no pudieran mejorar. Construyeron catapultas que podían desmontarse, embalarse en carros y volverse a montar in situ. Ingenios de asedio portátiles para ejércitos profesionales. Algunas catapultas romanas podían disparar piedras de 27 kilos a velocidades increíbles, capaces de atravesar puertas de madera, almenas y, ocasionalmente, soldados desafortunados. Las catapultas no eran solo cuestión de destrucción, sino también de espectáculo. Los generales de la antigüedad las utilizaban para enviar mensajes, a veces literalmente. Se lanzaban cadáveres por encima de las murallas para propagar enfermedades y el miedo. Se lanzaban cabezas cortadas a las ciudades sitiadas para destrozar la moral. En un caso escalofriante, se dispararon cuerpos enfermos al territorio enemigo como una forma temprana de guerra biológica. Pero las catapultas tenían sus defectos: eran pesadas, requerían tripulaciones expertas y podían quedar inutilizadas por un terreno desfavorable. Aún así, cuando se instalaban correctamente, podían someter a una ciudad a la sumisión desde una distancia segura. Y por primera vez en la historia, las ciudades se dieron cuenta de que sus gruesas murallas de piedra no solo tenían que resistir un ariete, sino que también tenían que sobrevivir a los cielos. Porque ahora la destrucción llegaba volando. Si la catapulta era inteligente, el trabuco era majestuoso, imponente, crujiente y aterrador. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando uno aparecía en el campo de batalla, no era solo un arma, era una declaración: tus murallas no significan nada. A diferencia de sus parientes de tensión, el trabuco se basaba en la gravedad. En su esencia, se trataba de un principio simple: un brazo largo oscilante montado sobre una estructura robusta con un contrapeso pesado en un extremo y una honda en el otro. Se elevaba el peso, se dejaba caer y el brazo giraba bruscamente, lanzando la honda y su carga mortífera en un arco elevado por encima de las defensas enemigas. Era una destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. El origen del trabuco se remonta a los primeros modelos de tracción utilizados por los chinos ya en el siglo IV a.C., donde la mano de obra sustituía a los contrapesos. Pero el trabuco de contrapeso, la versión que reescribiría la guerra de asedio en Europa y el mundo islámico, surgió en el siglo XII, posiblemente a través de intermediarios bizantinos o musulmanes. Una vez que Europa se hizo con el diseño, se extendió como la pólvora por castillos y cruzadas. Su potencia era asombrosa. Un trabuco bien construido podía lanzar proyectiles de 136 kilos a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles se estrellaban contra las torres, pulverizaban las murallas o destrozaban la moral enemiga. Pero la verdadera magia estaba en el arco. A diferencia de las catapultas, los trabucos podían lanzar proyectiles por encima de las murallas con delicadeza, lo que significaba que no solo destrozaban las defensas, sino que también alcanzaban patios, barracones y depósitos de suministros en el interior. Y no solo se lanzaban piedras. Los trabucos lanzaban de todo: animales enfermos, brea ardiente, ollas de cal para cegar a los defensores, incluso mensajes o insultos envueltos alrededor de rocas. Un relato legendario del asedio del castillo de Stirling en Escocia habla de Beowulf, un trabuco tan masivo que el enemigo se rindió antes incluso de que se disparara. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero a pesar de toda su gloria destructiva,
El trabuco no era rápido, se tardaban horas en construirlo, minutos en recargarlo y requería ingenieros cualificados. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como él. Era la versión medieval de un martillo a cámara lenta que caía desde el cielo. Y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían la respiración. Mientras que las catapultas lanzaban desde lejos y los arietes destrozaban las puertas, las torres de asedio adoptaban un enfoque más personal. Rodaban hasta la misma puerta del enemigo y dejaban caer invasores armados. Imagina un rascacielos de madera sobre ruedas, cubierto de pieles húmedas para evitar el fuego y erizado de arqueros y lanceros. Esa era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un transporte blindado de personal y una fortaleza móvil en uno. Y cuando una de estas comenzaba a avanzar hacia las murallas de tu ciudad, sabías que la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles, eran grandes, audaces y terriblemente eficaces cuando se utilizaban correctamente. Los asirios pueden haber sido de los primeros en desplegarlas en el siglo IX a.C., pero fueron los griegos, y especialmente los reinos helenísticos, quienes llevaron el diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de Rodas en el año 305 a.C., el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada Helepolis o tomadora de ciudades. Tenía más de 30 metros de altura, estaba equipada con catapultas, cubierta de planchas de hierro y era movida por miles de soldados. También se rompió bajo su propio peso, pero su ambición fue inigualable. La lógica detrás de las torres de asedio era simple: las murallas solo funcionan si no puedes superarlas. Las torres de asedio eliminaban esa ventaja creando una plataforma elevada desde la que los atacantes podían descender a las almenas, evitando las puertas y las escaleras de asalto. Desde la cubierta superior, los arqueros podían hacer llover la muerte sobre los defensores, mientras que las tropas de los niveles inferiores se preparaban para abordar. Pero estas torres no eran invencibles, eran lentas, vulnerables al barro y blancos fáciles para los defensores con flechas incendiarias, rocas rodantes o incluso un terreno saboteado. Los defensores inteligentes cavaban fosos, inundaban las zanjas o construían segundas murallas interiores, conocidas como defensas de contraescarpa, solo para detener el avance de una torre. Aún así, cuando funcionaban, lo hacían de forma espectacular. Una brecha en la muralla era una cosa, pero tener tu propia muralla repentinamente repleta de soldados enemigos era un caos. Las torres de asedio transformaban el campo de batalla de un concurso horizontal de fuerza a una carrera vertical por la supervivencia. Convertían la altura en un activo y en un lastre. Y una vez que la pasarela caía desde una torre de asedio hasta las murallas de la ciudad, no había vuelta atrás. Era hora de un infierno cuerpo a cuerpo. Mientras que los arietes destrozaban y los trabucos se elevaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras ocurrían en silencio bajo tierra. La excavación de túneles de asedio o zapa era el arte oscuro de derrotar a una ciudad retirando el suelo sobre el que se asentaba. Literalmente. La idea era antigua y horriblemente efectiva. Se cavaba debajo de la muralla enemiga, se apuntalaba con soportes de madera y luego se prendía fuego a esos soportes. Cuando la madera se quemaba, el túnel se derrumbaba, llevándose consigo los cimientos de la muralla. En un momento, tu ciudad se mantenía fuerte. Al siguiente, una sección enorme de la muralla exterior se desmoronaba como pan duro. Este método no era glorioso, no había grandes máquinas ni lanzamientos estruendosos, pero la excavación de túneles era el asesino lento e invisible de la guerra de fortalezas. Los asirios practicaron versiones tempranas de ella, pero la técnica alcanzó su plena madurez con los griegos, los persas y, más tarde, los ejércitos europeos medievales. Durante el asedio de Platea en el año 429 a.C., los espartanos intentaron excavar túneles debajo de las murallas, solo para que los defensores cavaran contratúneles y los interceptaran a mitad de la excavación, convirtiendo el suelo en una pesadilla de lucha con cuchillos. Esta táctica defensiva se conoció como contraminado y añadió un elemento inquietante a la guerra de asedio. Imagina a soldados cavando en la oscuridad total, a cientos de metros bajo tierra, escuchando el sonido de los picos enemigos. En el momento en que oían golpes, corrían a interceptarlos, lo que a menudo resultaba en violentas y claustrofóbicas escaramuzas libradas a la luz de las antorchas con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, sofoco y tierra. Pero cuando la excavación socavada funcionaba, los resultados eran catastróficos. Uno de los ejemplos más infames ocurrió en 1212 durante el asedio del castillo de Rochester en Inglaterra.
Las fuerzas del rey Juan excavaron un túnel debajo de la muralla sur, llenaron la mina con grasa de cerdo y le prendieron fuego. Los soportes se derrumbaron, derribando toda la torre que había encima. Los defensores quedaron atónitos y poco después se rindieron. En el siglo XIII, los ingenieros de asedio se convirtieron en especialistas en la identificación de cimientos débiles, la medición del comportamiento del suelo y la planificación de derrumbes con una precisión aterradora. Eran geólogos y expertos en demoliciones en uno solo. Y aunque la excavación de túneles requería tiempo, mano de obra y un poco de locura, demostró una verdad sobre la guerra de asedio: si no podías saltar la muralla y no podías atravesarla, siempre podías derribarla desde abajo. No todo el drama de la guerra de asedio provenía de los atacantes. Por cada ariete construido o torre que avanzaba, los defensores tenían sus propios trucos mortales. Y a veces esos trucos estaban calientes. Comencemos con el más aterrador de todos, el fuego griego. Desarrollado por los bizantinos alrededor del siglo VII después de Cristo, el fuego griego era una sustancia misteriosa similar al napalm que podía adherirse a barcos, murallas y carne, y seguía ardiendo incluso en el agua. Rociado desde sifones o lanzado en vasijas de arcilla, creaba escenas de puro caos. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cómo se fabricaba. La fórmula era tan secreta que murió con el imperio, pero sus efectos fueron legendarios. Flotas enteras quedaron reducidas a esqueletos llameantes en cuestión de minutos. Y eso fue solo el principio. En defensas de tecnología más baja, los líquidos hirviendo eran las armas preferidas. Agua, aceite o arena hirviendo se vertían desde las aspilleras, esas pintorescas aberturas en los techos de las puertas o torres, directamente sobre los invasores que se encontraban debajo. El aceite era especialmente temido. A diferencia del agua, se adhería a la piel, empapaba la ropa y la armadura antes de prenderse fuego. Imagina subir por una escalera de asedio solo para ser recibido con un fuego que nunca podrías apagar. La arena caliente, aunque menos dramática, era viciosa por derecho propio, se filtraba en los huecos de la armadura, especialmente alrededor del cuello o las muñecas, causando quemaduras de segundo y tercer grado mientras cocinaba la carne debajo. No parecía impresionante desde la distancia, pero convertía a los guerreros audaces en restos gritones en segundos. Los defensores también confiaban en las buenas y viejas leyes de la física. La gravedad se convirtió en un arma. Piedras gigantes, troncos o incluso animales muertos se dejaban caer desde los parapetos sobre las máquinas de asedio o las densas formaciones de tropas. El objetivo no era solo matar, sino romper las máquinas y la moral a la vez. Y luego estaban las trampas, fosos ocultos, puentes que se derrumbaban, barricadas con púas. Los castillos se convirtieron en rompecabezas de dolor diseñados para ralentizar, confundir y castigar. Todo esto servía para un propósito: retrasar. Cada minuto que una muralla se mantenía en pie era un minuto más cerca de que las líneas de suministro enemigas se volvieran escasas, de que la enfermedad se propagara por los campamentos o de que llegaran refuerzos. La guerra de asedio era un juego de desgaste. Y mientras que los atacantes tenían la física de su lado, los defensores tenían creatividad y mucha rabia hirviendo. En la guerra de asedio, la destrucción pura era solo la mitad del objetivo, la otra mitad era la dominación psicológica, romper la voluntad de los defensores antes incluso de que las murallas se derrumbaran. Las armas de asedio no eran solo herramientas de guerra, sino símbolos enormes, crujientes y llameantes de perdición. Cada rueda chirriante de una torre de asedio, cada roca que describía un arco lanzada por un trabuco estaba diseñada para plantar una semilla en la mente de quienes estaban detrás de las murallas. No estáis a salvo. Los comandantes de la antigüedad lo sabían. Los asirios desfilaban abiertamente con sus máquinas de asedio, arrastrándolas por los desiertos con gran pompa. Los romanos construían sus campamentos de asedio a la vista del enemigo, dejando que los defensores vieran cómo se montaban los arietes y se probaban las catapultas. El asedio era teatro y el miedo era parte del guión. A veces, las propias cargas llevaban un mensaje. Se lanzaban cabezas cortadas de mensajeros o generales por encima de las murallas, a menudo con su armadura puesta. En el asedio de Constantinopla, los defensores fueron bombardeados no solo con rocas, sino también con cuerpos. Se lanzaban cadáveres enfermos para propagar el pánico y la plaga. Durante el asedio mongol de Kaffa en 1346, se cree que el lanzamiento de cadáveres infectados con la peste por encima de las murallas ayudó a desencadenar brotes de la peste negra en Europa. El trabuco no era solo un arma, sino un anuncio. Cuando uno de estos gigantes se colocaba en su sitio, todos los que estaban dentro de la fortaleza podían oírlo antes de verlo.
el chirrido de los tornos, el crujir de las cuerdas, el golpe pesado del contrapeso, como el latido de una tormenta que se avecina. Pero la parte más peligrosa era lo desconocido, nunca sabías lo que iba a venir después. Sería una roca, un barril de fuego, una lluvia de flechas o simplemente silencio. Un silencio ominoso y pesado mientras los ingenieros ajustaban su puntería. Incluso los sonidos se convertían en armas psicológicas. El golpe rítmico de un ariete o el silencio repentino antes de un disparo enloquecían a los defensores con la anticipación. Para los comandantes, el objetivo era crear desesperación, convencer al enemigo de que la resistencia era inútil, de que sus dioses los habían abandonado, de que sus murallas no eran más que obstáculos temporales en el camino del destino. Y cuando esa presa mental finalmente se rompía, las puertas a menudo se abrían sin luchar. Porque en la guerra de asedio, a veces la mente se derrumbaba antes que la mampostería. Cuando la pólvora retumbó en el campo de batalla a finales de la época medieval, la era de las máquinas de asedio tradicionales llegó a un final lento y astillado. Pero su legado no desapareció, sino que evolucionó. La invención de los cañones lo cambió todo. Un solo disparo bien colocado de un cañón podía hacer en segundos lo que un trabuco tardaba horas en conseguir. Las murallas de piedra, que antes se consideraban impenetrables, se convirtieron en un lastre. En el siglo XV, los grandes castillos de Europa se estaban desmoronando, no por socavación o fuego, sino por las balas de hierro que se estrellaban contra sus parapetos. La guerra de asedio había entrado en su siguiente fase, explosiva, brutal y ensordecedora. Y, sin embargo, los principios establecidos por los ingenieros de asedio de la antigüedad nunca desaparecieron. La artillería moderna todavía debe una deuda a la catapulta y al trabuco. Cada misil balístico y obús de largo alcance es solo un descendiente de alta tecnología de la misma pregunta. ¿Cómo se rompe lo que está destinado a ser irrompible desde la distancia? Física, trayectoria, tensión y fuerza, todo descubierto, probado y perfeccionado siglos antes de que la pólvora entrara en la historia. Incluso la psicología militar actual, conmoción y pavor, potencia de fuego abrumadora, dominio visible, tiene sus raíces en las tácticas de asedio de la antigüedad. Esas imponentes máquinas de asedio que avanzaban con las banderas ondeando al viento eran la conmoción y el pavor originales. No se trataba solo de abrir una brecha en una muralla, sino de romper el espíritu de una ciudad. Todavía se puede ver su legado grabado en las ruinas de las ciudades antiguas, en Masada, donde las rampas de asedio romanas aún marcan el desierto, en Constantinopla, donde capas de muralla se mantuvieron en pie durante 1000 años contra todas las máquinas imaginables hasta que el fuego de los cañones finalmente las derribó, en los castillos de toda Europa, donde las torres redondas y los bastiones angulados cuentan la historia de un mundo que se rediseña constantemente para sobrevivir al próximo asedio. Y hoy en día, incluso en un mundo de drones y misiles guiados por satélite, la guerra de asedio no ha desaparecido, sino que se ha digitalizado. Las ciudades siguen estando rodeadas, los defensores siguen estando aislados y las murallas son ahora cortafuegos, bloqueos o incluso apagones informativos. Pero el alma del asedio sigue siendo la misma. Alguien quiere entrar, alguien quiere mantenerlo fuera y ambos están dispuestos a esperar, construir y romper para ganar. Los arietes se han ido, los trabucos son piezas de museo, pero el espíritu de la guerra de asedio está tan vivo y es tan destructivo como siempre.